Queridos amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que vienen a vernos en nuestros encuentros de Ajad. Esto me da mucha alegría de veros a todos que venís cada semana. Vos regraciamos muy mucho que estás aquí y a todos los que vienen por la primera vez también decimos venidos en Bonora y queremos que tornen cada semana a visitarnos a nuestros encuentros de Ajad. Vamos a ver que hoy estamos en nuestro encuentro 124. ¿Podés creer esto? Cuando empecemos, solo pensamos que vamos a hacer unos cuantos encuentros. Ama, ahora ya queremos y más, y ya tenemos unos programas que van a venir de maravilla, como siempre, cada uno mejor de otro, ninguno más que otro. Vos quiero decir que la próxima semana voy a estar yo como Balabaya porque es el turno del Centro Cultural Sefarad. Esto será con mi musafira, Graciela Teva. Ella es escritora, música y sefaradí de Buenos Aires y me va a contar, y a todos, claro está, sobre su labor con la cultura judeo-española, con la lengua, con la música. Será muy interesante de conocer a Graciela, como siempre, en las horas que aparecen en los reclames. Si querés mirar con más detalle, podés entrar en sefarad.com y vas a tener este mismo reclamo con todas las horas en diferentes países y ciudades. Si quieres mirar todos los filmicos, 124 tenés ahora para mirar de los programas que pasaron. Podés ir a youtube.com/sefarad o directamente en nuestra página sefarad.com/tv. Vas a encontrar no solo los filmes de los encuentros de Ajad, sino también muchos otros filmes sobre actividades que se hacen aquí en Buenos Aires y en otros lugares del mundo. Si vos querés dar una ayuda para continuar más y más de estos 124 encuentros, podéis entrar en sefarad.com/encuentros para ver la manera de hacernos llegar vuestra ayuda. Y tengo de regraciar a cada uno y uno que cada semana o cada mes nos da su colaboración para continuar con los costes de los encuentros de Ajad. Aquí tengo de decir que todos los balabayes y todos los musafires vienen de baldes. Además, tenemos los costos de la difusión y del Zoom que hay que pagar. Así que vos regraciamos muy mucho toda esta colaboración que nos das cada semana. Y hoy tenemos un programa con mancebos, activistas mancebos del ladino. De esto nos van a hablar nuestro querido balabay Brian Kirchen, que él es por parte de los Shadarim, y Esther Ruth será su mudafira, también una jovena. Los dos laboran muy mucho por el laboro y nos vamos a dar ahora la bienvenida a ellos. Queridos, venido con bueno. Merci mucho, Liliana. Qué placer vervos. Bueno, a ti, Liliana, a Marcelo y también al público. Veo muchas caras conocidas. Os envío mis saludos a todos y gracias por estar con nosotros hoy. Qué placer, 124. Maravilla, mashallah. Vos felicito mucho, Liliana y Marcelo, y todos los balabayes y también los musafires diferentes durante estos 3 años casi. Hoy tengo el placer de tener como musafira Esther Rute, que muchos la conocemos como Tina. Tina, ¿cómo estás? Merci mucho por la invitación. Para mí es todo un placer estar aquí con todos nosotros. Veo muchas caras muy conocidas y también es bueno porque salió una cosita buena de la corona, es que nos vemos una vez a la semana. Así que para mí es un gran placer estar aquí. Merci Tina, merci Brian. Los dejo a vosotros que nos contéis sobre los mancebos activos en el campo del ladino. Merci. Y vamos a hablar un poco sobre este verbo, mancebos, un poco más tarde. Sé que este verbo
tiene parecido en otros títulos de estos encuentros. ¿Cuántos de vosotros conocéis a Esther, a Tina? Levantad la mano. Estoy buscando. Muchos, muchos. Algunos me parece que no la conoces, pero ahora sí, la vamos a conocer. Empezamos, a mí me place empezar así. Empezamos nuestro Moabet con el siguiente demanda que me place hacerles a mis musafires. ¿Y yo de quién sos, Esther? Me place mucho la demanda porque mi nona, que en Gane de Nesté, también decía cuando veía una persona que no veía de mucho tiempo atrás, ¿y tú? ¿Y yo de quién eres? Y Ancina se recordaba de cuál era su relación con esto. Bien, yo soy Tina o Esther. Los que me conocen de mucho tiempo atrás me conocen por el nombre español. Cuando hice alía a Israel, decí solamente el nombre hebreo. Es por esto que uso los dos. Nací y me engrandecí en Madrid. Y cuando era más manceba que ahora, decidí de hacer alía y aquí estoy, a Jerusalén. Muy bien. Ha sido una sefaradí que nació en Sefarad y que ahora Sí. mora en Israel. ¿Tornas a casa o, Yani, en este caso, a Madrid, a Sefarad, para visitar a tu familia a veces? Tornaba más antes que ahora. En los últimos años no torné por cosas del laboro y también por estas cosas del corona. Tengo que tornar, pienso, para este verano, para ver de nuevo a la familia, amigos, también para laborar de investigación, no laborar. Vamos a hablar un poco de esto un poco más tarde. Hablando de Sefarad, de Madrid, una demanda para el público. ¿Cuántos de vosotros tenéis viajado a España, a Sefarad? ¿Cuántos de vosotros queréis de nuevo? Muy bien, y a mí también. Bueno, caminos de leche en miel a todos. Tina, muchos de nosotros tenemos visitado o queremos viajar a España. ¿Cuál es tu ciudad preferida del país y de qué? Bueno, no hay una ciudad sola única. A mí me place mucho, mucho el sur de la España, Mm. porque la gente es, vive una vida con gozo. No es tan estresante como en las grandes ciudades, como puede ser en Madrid o en Barcelona. Es un modo de vida, a mí me place mucho. También son muy abiertos, están prontos de hablar con la gente. Son muy, muy mediterráneos. Y también para los que tenemos aquí de nuestro público, que son israelíes, van a topar que cuando van al sur de España, el carácter del sur y de los israelíes, con algunas diferencias especiales, es bastante similar. Ujú. Sí, a mí también me place mucho el sur de España. Como puedes ver aquí, también tengo De la Alhambra. de la Alhambra, que me da mucho placer. Muy bien. Dina, tú y yo nos conocimos 10 años atrás, más o menos, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando tomamos unas clases en juntas de ladino, en particular con el profesor David Muniz. Contamos un poco de tus estudios en las universidades diferentes donde estudiaste. Si quieres empezar con tu BA, el primer título que tomates. Los dos primeros BA los hice en la España antes de hacer Aliyah y estudié en la Universidad Complutense, Filología Árabe y Filología Hebrea. Esto que antes era filología semítica, que dejó de ser semítica, y ahora creo se llama de nuevo semítica, no estoy segura. Y ainda me ambesí la lengua árabe y la lengua hebrea y un poco, no mucho, de arameo.
porque el examen era muy difícil. Seguro. Y después, cuando hice allá, eh, empecé la primera maestría en historia judía, aquí en la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén. Escapé la maestría y después comencé ahora la segunda maestría, porque en la primera no escapé a escribir la tesis, la tesa, así que la estoy escribiendo ahora en el Departamento de Estudios Españoles de la misma universidad y voy a escapar la tesa, inshallah, este año. Y la tesa es sobre el encuentro de judíos sefaradíes en el norte de África con conversos que retornan al judaísmo en el norte de África. Ese es el tema el sujeto de labor final de la tesis. Muy bien, muy interesante. Así hay estudios hebreos y árabes en España y luego estudios españoles en Israel. Y sí, vas a escapar en unos cuantos meses, ¿sí? ¿Decides? Sí, Qué lío. Bravo. no hay otra opción. La universidad no me deja más años. Bueno, así adelante. Además de tus estudios en la universidad, pudiste colaborar un poco bueno, mucho, en varios proyectos sobre el ladino, ¿no es cierto? Laboraste con Alina Quintana, Iris el Papo, entre otra gente. Sí, el primer labor que hice en Israel después de hacer allá fue en un proyecto con la profesora Albina Quintana para su corpus lingüístico que se llama Codiaje para los hispanohablantes. Y comencé elaborando con el texto Las obligaciones de los corazones, Jobot Alevobot en hebreo, con las transcripciones de la grafía Rashi a la grafía latina. Después hice otros proyectos para también este corpus lingüístico, también un poco el año pasado. Esto es que elaboré con Aldina. Ahora escapé de hacer otro proyecto con Aldina, ama como Daina no es público, no está publicado, y no le demandé a Aldina si puedo hablar esto o no. Para cuando esté, será un placer de contarlo. Sobre también proyectos de lingüística. Después sí, elaboré con Eliezer Papo, con su super proyecto, super duper como Eliezer Papo le place decir, sobre el Meam Loes. Laboré, si no me hierro, durante 3-4 años. Y este proyecto me plació mucho porque, en primer lugar, comencé a laborar con el Meam Loes. Y no solo desde la visión histórica, pero también lingüística, es muy importante de elaborar con el Meam Loes. Me leí muchísimos textos y interpretaciones sobre la vida judía en el Imperio Otomano, pero también de cómo entendían el judaísmo en esta época. Y es muy importante porque muchas veces se comprende de una forma un poco errada que la modernidad empezó en el norte de la Europa, ama en el Imperio Otomano, los judíos sefaradíes, y esto se puede topar también en textos como el Meam Loes, eran muy esvilupados desde el punto de vista de una modernidad. Y por esto es también muy interesante. Y ya creo el último que hice, no, tengo aquí, que este me llegó por la posta. Esto es la enciclopedia, el volumen 5 de la enciclopedia de cultura y civilización judía de Posen. Laboré con el profesor Joseph Kaplan, que también es argentino como Liliana y Marcelo, profesor de historia en la Universidad Hebrea. Laboré con él 4 o 5 años
Y este libro no es solo sobre cultura sefaradí, también hay textos de los judíos de Ashkenaz y de otros lugares. Este libro tiene textos sobre judíos sefaradíes desde el siglo XVI hasta XVIII, sobre Jacob Rosales, otros textos del área otomana, de lo que se llama hoy la diáspora occidental a Ámsterdam y estos lugares, y es muy importante también. Y también han metido muchas cosas. Y el título Cultura Judía y... Está en inglés porque como es para el público general internacional, lo metieron en la lengua. Podemos trasladar al ladino. Sí. La verdad es una muy buena idea. De los textos originales en yiddish se pueden meter en ladino. Seguro. ¿Y quién es, el editor? El editor es Joseph Kaplan. La Cuña Kaplan. Muy bien. De la Universidad de Yale con la Fundación Posen. Muy bien. ¿Qué otras cositas hice? Laborí, esto es de los últimos laboros, también como asistente de investigación con dos mancebos también, investigadores mancebos, Aviad Moreno y Tamir Carcasón de Israel, con textos de los jornales de Israel de los años 50, escritos en ladino por judíos que hicieron aliyá de Turquía. Y de estos textos que eran muy, muy, muy interesantes porque yo no sabía prácticamente nada sobre qué pasó con los judíos que llegaron desde Turquía a Israel en los años 50 y hablan de cómo entraron en la sociedad, los partidos políticos de Israel, sus problemas de entrada en la sociedad, cómo era su actividad económica, eran muy interesantes. Y de esto publicaron un artículo académico sobre la historia de los judíos turcanos los años 50 en Israel, más el artículo es en hebreo. Más seguro que algún día lo van a traducir al inglés. Muchos proyectos, Tina, ¿no? Sí. Tina la maravillosa, muy bien. Bravo. Estás colaborando con mucha gente, en particular en Israel, seguro en Demoras, y con los profesores. Ma allora, tocante a la Rashut, ¿cuándo y cómo estableciste contacto con la Autoridad Nacional del Ladino, la Rashut? Cuéntanos un poco. Bueno, yo ya sabía de la autoridad desde cuando que me topaba en España. Cuando llegué a Israel, recibí una bursa de estudios por el curso de Bunis que hicimos en juntos, por otro curso sobre la Shoah de los judíos sefaradíes con Michal Held, y también por un curso de historia de la lengua judeo-española con Aldina Quintana. Entonces, por mor que recibí la bursa de estudios, comencé a estar en contacto con la gente de la autoridad y un día buscaban alguien para laborar con ellos, como relaciones públicas, con las redes sociales, y llegué al entrevisto con Tamar, que en Gan Eden esté. Y las primeras demandas que me hizo es, empezaste la lengua con este profesor, conoces a este otro profesor, y me dijo, me place porque en junto con tu labor vas a poder ser también la asistente de investigación de la autoridad para los proyectos, enseña que va perfecto, para mí era mucho mejor. Y comencé a laborar con ellos en el 2016, si no me equivoco. Sí, julio 2016. Muy bien. Y sí, aquí tenemos muchos amigos y miembros de los círculos diferentes de la autoridad del ladino en Israel. Sí, porque yo laboraba directamente con ellos, con los círculos del ladino, que en mis tiempos eran 15. Y hasta hoy
tengo relación con muchos de ellos. Me escriben, nos llamamos por teléfono, nos encontramos en eventos. Sí, sí. No sé si Albert está con nosotros, más si veo a Orit y otros que sí participan mucho. Shalom, shalom. Muy bien. Allora, un proyecto de la Rashut, muchos de vosotros en el público sabéis de los Shadarim, que es el grupo internacional de representantes de la lengua, mas sabías que Tina tiene un rol muy importante con respecto a este grupo. Tina, cuéntanos un poco de tu colaboración y tu rol y voy a partillar unas cuantas estampas mientras hablas. Calla el empecillo de mi labor en la autoridad. Empezó también el programa de los Shatarim, que es una iniciativa de Eliezer Papo, y mi labor fundamentalmente era establecer la relación entre los Shatarim que se topan fuera de Israel, en los Estados Unidos, Argentina, los Balcanes, la Grecia, España. Ahora también tenemos 2 representantes de Jaquetía, y meterlos en conexión con todo lo que hacíamos en la autoridad, y para preparar también nuestros encuentros, nuestras shadariadas anuales, hasta que llegó Sí. la corona de ser anual tornará a ser anual. Y aquí estás. Ay, perdón. Aquí, detrás de Katia. Perdón. Un poco difícil ver esta estampa, ¿no? Porque muchos de nuestros amigos nos dejaron la vida. Ma hermosos recuerdos, sí. Y aquí estás. Esa es la primera shadariada de octubre del 2018, ¿sí? Sí. En Jerusalén. Sí. Aquí estás con Jan y aquí estás con Eliezer. O bueno, haciéndole... La de Eliezer es de la primera shadariada, la de Jan es de la segunda shadariada, que también fue aquí en Jerusalén. También en Jerusalén. Uh-huh. Muy bien. Sí, estamos ahora... Sí, cuando hablé de mis labores en la autoridad, me olvidé de decir que laboré en 2 proyectos de Tamar y que hasta hoy existen todavía en la autoridad, que son los 2 libros para criaturicas que hizo Tamar. Así de Maqueda, sí. Sí, el de Maqueda y el de los cuentos de Jajamín. En los 2, este es el primero que hicimos, este es de Tamar en junto con Eliezer Papo. Yo hice las adaptaciones de la lengua y las correcciones en ladino, y puedo decir que tiene un gran suceso entre una reushita muy buena entre las criaturas. Y este último, que es el último que hizo Tamar, que es sobre también cuentos de Jajamim, también para criaturas. Los cuentos de Sefaradís, no solo, aunque son para criaturas, no son solo para criaturas, son para criaturas un poco adultas. Porque a veces, sí, el contenido no es la cosa más siempre educativa desde el punto de vista del siglo 2021. Y en este también elaboró Tamar con Medi Cohen, Malki. Yo laboré con los textos que estaban en Rashi, y fue un gran placer, y se pueden mercar directamente con la autoridad. Tenemos, Tina, tenemos un programa entero de los 2 libros. Con elevos meldando algunos de los cuenticicos. Ya voy a buscar en el canal nuestro y voy a meter a los que quieren conocer sobre estos 2 hermosos libros, como dices, de cuenticicos que son para criaturas, además, no solo para criaturas, tienen muchos tratamientos para los grandes. Ancina Cara va a meter en el chat el atadillo para que si alguno quiere mirar este encuentro.
Merci, Liliana. Sí, con más de 100 encuentros hay de todo. Habrá más, ¿no? Muy bien, sí. ¿Algo más sobre esto, Tina? Oh, No, creo bueno, que no. em, fuera del mundo del ladino, laboras en Yad Vashem. Ujú. Contamos cuándo empezaste este hecho y cuál lo haces cada día. Bueno, creo que Yad Vashem es conocido por todos. Para el que no Sí, conoce el nombre, Yad Vashem es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah en Israel, en Jerusalén. Y yo laboro a Yad Vashem desde hace 10 años. Comencé directamente que hice la Aliyah, comencé a laborar con Aldina Quintana y con Yad Vashem al mismo tiempo. Yad Vashem comencé como guía para grupos educativos, turistas, también cuando vienen políticos o personajes más o menos conocidos. No quiero decir importantes porque para mí todos los grupos guiados son importantes, también si son una escuela y también si son un ministro de exterior. Este fue mi primer laboro en Yad Vashem. Y desde calle las primeras guías, porque antes para empezar a laborar como guía, yo por ejemplo ya soy historiadora. Hay otros guías que no son historiadores, hay otros que son doctores, otros son profesionales en leyes o otras cosas, todos son con titulación académica, pero no específicamente de historia, entonces que todos empezamos un curso especial para cómo guiar dentro del museo. Y yo decidí, como la mayoría, de escoger un sujeto para explicar en junto con los temas generales que siempre hacemos en las guías. Y yo decidí de escoger el de los judíos sefaradíes, porque también por las lenguas en las que hago las visitas como que es más próximo por el sujeto y también por el origen de las personas que vienen. Entonces ya son casi 10 años que en la mayoría de mis visitas hay una historia sobre Yaquito Maestro o Moshe Elion, del que vas a mostrar ahora una cosa de Moshe, o sobre los judíos, la deportación de los judíos de la Grecia, de Macedonia, el testimonio de Shel Altaraz. No hay guía que yo hice que no habla de los sefaradíes. Y a veces, cuando un grupo va a tornar a Yad Vashem o va con gente diferente a la misma organización y se olvidaron de mi nombre, dicen, sí, esta, la española, que nos habla de los sefaradíes, que cuando llegaron a los campos ellos no sabían hablar yiddish porque hablaban ladino. Yo dije, si esto es que van a recordar de mi visita, no es lo mejor, tengo que esforzarme más en mi labor. Al menos saben que me van a sentir sobre los judíos sefaradíes, es importante. bravo, es un rol muy importante, muy, muy importante, sí. Y veo unas cuantas demandas que te vamos a hacer después. Tengo topí una estampa de ti, si nos puedes explicar un poco. ¿Cuál estás haciendo aquí y con quién estás? Bueno, él es el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, que también es argentino como Liliana y Marcelo. Y estamos junto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la comunidad como Comunidad Autónoma de Madrid, en la exposición temporal de fotografías de Yad Vashem
temporal, ya se topa casi 4 años. Y es una de las mayores exposiciones temporales que tiene Yad Vashem. Es sobre la fotografía en tiempos de la Shoah, no solo fotografía que hicieron los alemanes, sino también fotografía hecha por los judíos, para testimoniar cuál estaba aconteciendo en los guetos, en los campos y más. Y también tienes un rol en el desvelopamiento de las páginas digitales, creo, ¿no? Laboraste un poco sobre la historia de Moshe León, ¿sí? Esto que tenemos aquí es un proyecto especial donde es el primer vídeo testimonio de Yad Vashem, que se habla entero en ladino, es todo en ladino, son 23 puntos, si no me hierro. La filmación original eran 4 horas y media, y yo hice la traducción del ladino al hebreo. Aquí lo vemos dentro de la página web en español, que es la página web en la que yo laboro, porque junto con mi laboro como guía de Yad Vashem, yo soy también la coordinadora de la página web de Yad Vashem en español. En este laboro estoy ya casi 4 años. Y uno de mis votos era crear una sección especial en la página, a todo el público general que entra a la página web de Yad Vashem en español, porque existe la página en 8 lenguas: inglés, hebreo, francés, ruso, árabe, persiano, alemán y español. Así que cuando un usuario general entra en la página web en español, va a topar como un tipo de mini sitio, mini website, sobre toda la temática que existe en las páginas generales de Yad Vashem, traducido al español, sobre los judíos sefaradíes. Es la única página de las 8 que existe todos los sujetos de los sefaradíes concentrados en una sola página. Y también es el único que hasta ahora tiene contenido especial sobre sefaradíes, porque yo metí 10 artefactos que podemos ver más, un poco más abajo, sobre objetos personales de casa, vestidos de fustanes para las novias y demás, que es lo único que hay sobre las víctimas de la Shoah o sobrevivientes de la Shoah. Depende de la historia personal de cada uno. Y está ahí, en la página público, para el que no puede viajar a Israel. Desde todas las computadoras del mundo puede entrar. Y sí, está escrito en español moderno porque es la página en español. Hay historias que se topan en las páginas en inglés o en las páginas en francés. La concentración de todos los sefaradí en una solo es en la página en español. Y también una de las razones es porque la mayoría del público que entra en español en la página de Yad Vashem, en primer lugar, la mayoría de los usuarios no son judíos. Topan un sujeto en común con ellos, que como no judíos, y es a través de la historia de los sefaradíes. O porque topan una alcunia que es la misma alcunia que algunos tienen, o porque descubren que Moshe León habla una lengua judía, ellos son capaces de entender prácticamente todo lo que está contando, y comienzan a establecer conexiones culturales que no conocían de antes. Es por esto que decidí de meterlas todas las historias en juntas. Para los que somos sefaradíes o los que no son sefaradíes, conocen el mundo judío, no tienen menester de una introducción que explica que los judíos tienen alcunias, no. El que no conoce,
Por esto está la chica introducción, que explica de forma muy corta que 500 años atrás los sefardíes, la expulsión de la España, la lengua en el Imperio Otomano, las alcunias y demás, y esto sirve para crear conexión entre gente que no sabía, en primer lugar, de hay sefaradíes en el mundo, además si saben que hay sefaradíes en el mundo, no sabían que hubo sefaradíes en la Shoah. Sí, es importante pensar en el público de esos proyectos, ¿no? Porque como decirte, los sefaradíes ya saben su historia. Bueno, también, como mencionaste muchas veces, los otros judíos no saben que esta historia es una historia judía, ¿sí? Y seguro que hay muchos que no son judíos, tienen menester de ambezarse de este momento. Bien. Tina, ¿cuál me manca de mandarte? También laboras en el nuevo equipo de la revista Aquí Jerusalén, ¿no? Sí. Y tenemos el poder de tener a Aldo con nosotros hoy. Contamos un poco de tu laboro y de Aquí Jerusalén. Yo entré en Aquí Jerusalén cuando Haim Karmi, Dainda laboraba con Aquí Jerusalén, Haim Karmi y yo estudiábamos juntos en algunos cursos de ladino sobre la cultura sefaradí en la universidad, y un día me dijo, yo voy a dejar la revista porque estaba muy ocupado para escribir su doctorado. Me dijo, y si quieres, puedes entrar. Yo le dije, yo ya estaba esperando para hacer esto. Y para mí es un gran placer porque me obliga a meldar en ladino, me obliga a escribir en ladino, y todos laboramos en Aquí Jerusalén de Valdes. Es nuestro tiempo. Hacemos reuniones, no estoy segura de cuántas veces al año. Laboramos antes de cada publicación muchas horas. Buscamos gente que va a escribir artículos, y si nos mancan, los escribimos nosotros. Porque es verdad que cada año que pasa es más difícil de topar gente que va a escribir en judo español. A veces tenemos sorpresas. Si no me hierro, dos números atrás teníamos un autor de España, no recuerdo su nombre, que escribió en judo español un texto muy interesante sobre el Quijote. Y sí, hay artículos muy interesantes. Siempre hay una parte de solitreo, que solitreo es una cosa que a mí me place mucho. Sí, el cantonico de solitreo. Y el cantonico de Jaquetía. Sí, empezó en 1979, más o menos, ¿no? Aquí en Jerusalén. Bueno, décadas atrás. Sí, esto la data la sabe mejor. No, tú llevas unos cuantos Yo años. soy de la generación digital, con Sí. Aldo en la dirección. Activistas Mansell, sí. Sí. Muy bien, más importante, porque ahora tenemos estos manaderos digitales, y también hay una página donde se topan también los números pasados también de la revista. Muy bien. Y sí, tienes razón, es importante hablar, escribir, sí, en la lengua. Bravo, Tina. Bueno, el título de nuestro Moabet hoy lo titulamos Activistas Mancebos del Ladino. Y estos verbos los tenemos visto en en otros encuentros de Elhad. Para ti, ¿qué quiere decir activista del ladino o activista mancebo del ladino? ¿Y de qué es importante, te estoy haciendo muchas demandas ahora, de qué es importante que la gente manceba participe en estas iniciativas de la lengua?
Bueno, lo primero de todo, si utilizamos lo de activistas mancebos que se utilizó antes, creo que esto es como los nombres de los cales sefaradíes. Todos en América se llaman igual. Sharit Israel, Sharet Ratzon, Etz Haim. Todos se llaman igual. Somos muy poco originales con estas cosas. Vamos a ver qué es la cosa importante. Para lo de mancebo es porque cuando eres mancebo tienes menos experiencia y no solo por la edad. Y tienes también para aprender de los que ya son más aedados y tienen mucha más experiencia. Seguro. Y como que los hierros, bueno, estamos ainda comenzando. Más activistas, seguramente en el público que está ahora con vosotros, hay muchos que son activistas 100%, que su labor principal o ya después cuando se topan en pensión, es todo su día sobre el ladino o la cultura sefaradí. A los que somos mancebos, o laboramos directamente solo con esto, o laboramos con otras cosas. Y para mí la parte de activista es meter en junto tu actividad laboral o académica en junto con la cultura sefaradí. Creo también que si hay una persona manceba o no manceba que labora, no sé, por ejemplo, con economía, en el mundo de economía es posible que es más difícil meter la cultura sefaradí, ama puede escribir artículos sobre economía en judeo español, una cosa que yo no puedo hacer porque de economía no entiendo, no comprendo absolutamente nada. Ama es meter en junto, es esto que expliqué antes de mis villitas de Yad Vashem siempre tienen una parte de sefaradís. Obviamente que cuando tengo que explicar sobre los judíos en el gueto de Varsovia, aquí no tengo lugar para hablar de los judíos sefaradíes. Lo voy a hacer cuando me estoy topando en la sala que habla de las deportaciones y hable de Polonia. Ahora me puedo meter delante de la parte que habla de los judíos de la Grecia o delante del mapa, de la carta, y decir, de aquí empezó la deportación. Y creo que lo podemos hacer en todos los campos de labor en general, desde el que labora con el mundo de la moda o que labora con el mundo de economía, por ejemplo. Sí, es una lengua viva, si no se puede hacer de todo. No todos podemos hacer de todo, aunque esa es la razón por la cual aquí estamos nosotros. Y qué alegría ver mucha gente un poco más ayudada y gente joven en el público. Sé que, bueno, a veces depende de la semana, no podemos mostrar o encenderle el ecrán, pero todos aquí estamos y participamos en esta comunidad. El verbo activista, seguro, es un verbo que nos place usar, pero todos tenemos un rol en cuanto a la lengua, activista o no. ¿Sí? Y con este verbo mancebo tiene que ver con los ojos de la persona en cuestión, ¿no? Todos somos mancebos de corazón, ¿sí? Y sé que en el caso de tenemos nuestra amiga Hannah con nosotros y su hija Sol siempre está con nosotros. Puede ser, aquí entra, puede ser la más manceba del grupo, ma bueno, sí, con su kukla. Sí es importante tener mucha participación de gente diferente. ¿Cuál más? ¿Otra cosa o... Un chico ¿Otro anuncia, buto? Sí. no, butos, como decía mi nona, hasta la muerte siempre hay butos. Así que yo voy a continuar laborando con sefaradís, sobre sefaradís, con la lengua, y ya os contaré para otro futuro encuentro. Para activistas ya no mancebos de ladino,
Ma un chico anuncio que me demandó Eliezer Papo de contar para el 18 de mayo en la Universidad de Ben Gurión, en el Centro Gaón. Hay un evento especial en memoria de Tamar Alexander. Y desde el Círculo del Ladino de Jolón y Batián hay un transporte, un autobús especial. Hay otro desde Jerusalén, desde el Bat Haedah. Así que los que nos topamos en Israel es una muy buena ocasión para llegar y recordar a Tamar y encontrarnos. Sí, gracias por partilhar este reclamo, este haber que lo vi de hoy, de mañana. Y también de hablarnos de tu rol con Yad Vashem, especialmente esa semana, unos días antes de Yom HaZikaron. A mañana a la noche. Uh-huh. Uno de los encendedores de las antorchas de Yad Vashem, Robert Reuben Bonfil, es de la Grecia. Ansina que. Muy bien. Creo que ahora tenemos unas demandas, saludes. Liliana nos va a tenemos demandas y saludes. ¿Quieres meldar tú las demandas, Brian? Sí. Yo Y yo después de meldar los saludes. Muy bien. Voy a echar un ojo a las demandas. Espero no. Hay una demanda de Rachel. Sí, Rachel tiene dos demandas y tengo de mencionar que tuve el placer de viajar a Dallas la semana pasada para un congreso y pasar una noche de Pesach con Rachel en su casa. Merci muy mucho. Qué alegría poder verte y celebrar el Moed juntos, Rachel. Dos demandas de Rachel, Tina. La primera es, bueno, primero Shalom desde Dallas, querida Tina. Qué placer conocerte. Una demanda en Yad Vashem. ¿En qué lenguas hablas a los visitadores? Mis guías son en hebreo, en inglés, en español y en italiano. ¿Y también hablas italiano? Sí, de casa. De casa. ¿A veces en ladino te llegan gente que te visita que habla ladino o no? No, hay algunos. Sí, llegó un año atrás un grupo especial de la familia de Matilda Cohen Sarano, porque ellos fueron salvados por una familia cristiana y vinieron juntos las hermanas de Matilda y parte de la familia de Matilda y de la familia de los justos de las naciones. No son justos de las naciones porque Dainda no recibieron la titulación, más de los candidatos a justos vinieron en juntos desde Italia, en juntos con los de Israel, y yo hice el grupo especial que era un totum revolutum entre hebreo e italiano, porque unos no hablan hebreo, otros no hablan italiano, entonces hice una visita doble, bilingüe. ¿Hay visitas también, por ejemplo, en Yiddish? No, o sea... Sí. No las hago yo. Sí, seguro. ¿Hay una opción de tener visitas en ladino? O si no, hay una opción, y la opción que hay es esta, porque no hay otra. La gente sabe... Voy a contar un secreto. Cuando no tenemos... No va a ser un secreto. No, se puede decir. No tenemos muchos guías en portugués. Entonces, cuando llegan grupos de Portugal o de Brasil y no entienden bien español o no tenemos un guía en portugués, yo hago la visita en esto que es la Diñol y sirve. Y sirve. Sirve. Bravo. Y otra demanda de Rachel, ¿de qué no hay la historia de los sefaradim en otras lenguas en la página de web de Yad Vashem? ¿O sí la hay? No. En junto, como yo lo metí en la página en español, no, porque esto era iniciativa mía. Y esto escapé a hacerlo una semana, dos antes que empezó la pandemia aquí en Israel, marzo del 2020.
entonces que todos los proyectos se trocaron después. Ama, hay historias que están dentro de la página, la mini página sobre los sefaradíes que ya existen y existían de antes en inglés, en hebreo, en francés. Es solo que yo las metí todas en Journals. Y después yo metí más contenido sobre sefaradíes en la parte en español. Porque cada página en cada lengua tiene una temática preparada para el público de cada lengua. Por ejemplo, en español no tenemos la mini página de la resistencia francesa, además sí la hay en francés y no la hay en inglés. Es solamente por esta razón. Muy bien. Merci, Tina. No veo muchos comentarios, saludos. No, No. veo muchas felicitaciones. No, Sí, sí. ¿verdad? Allora te do la palabra, Liliana. Bueno, claro, muchos no quieren escribir, además sabemos que están 3 salidos del encuentro, y otros que se encorajaron a escribir mandan unos hermosos saludos. Voy a meldar algunos de ellos. Tenemos, a ver, de México a Miriam. De México, sí, a Miriam y a Betty. Tenemos una Miriam, otra que es de México, más está en los Estados Unidos, que manda saludos y gracias por el encuentro con vosotros. Cuando demandaste quién había visitado la España, Brian Alegra respondió que ella visitó 2 veces la España. Nelson, Adrián Toro Quintero nos manda shalom para vosotros todos, en honor en este día de Al-Had, venidos todos con bueno. Saludos desde Seattle, Hanna querida, que siempre nos viene a visitar con su hijita, la chiquitica, y esta es nuestro miembro, como dijo Brian, la más chiquitica de los encuentros siempre. También de San Pablo tenemos saludos, de Campos de Goitacazes en la ciudad al norte del estado de Río de Janeiro en Brasil. Saludos de Estambul y desde Colbernmore, que no sé dónde queda esto. ¿Qué más? Desde Ashdod en Israel. Bueno, tenemos aquí también un elevo mío que es muy joven, tiene 16, 17 años, él habla muy bueno ladino, ya estoy pensando de convidarlo uno de estos días al encuentro, está aquí con nosotros, así que le mando un grande abrazo. Él habla muy bueno ladino, se empezó en estos delgados tiempos y también podemos meterlo dentro de los activistas del ladino porque él está haciendo una página sobre la lengua y la cultura. Así que también vamos a tener en curto seguro Javier sobre esto y nos manda saludes y merci mucho. Ya vos metí en el chat a todos para meldar los cuentos de Maqueda un atadillo. Fue muy interesante este programa porque también se pudieron sentir algunos de los cuenticicos de los que Tina colaboró. Nos manda saludos desde Francia, Reynoso a mí. También tenemos saludos desde Facebook y YouTube que nos están mirando al mismo tiempo por ahí. Bernard Baena, buenas tardes a todos desde Río de Janeiro. África García del Rincón, saludos desde Toledo en Sefará de IEPES. Kenan, nuestro querido amigo que siempre está con nosotros colaborando, también un mancebo activo en el campo del ladino, nos manda saludos desde Londres. ¿Qué más? Jane Mushaba, que también nos manda desde New York y vos manda saludos y merci mucho a vosotros, Brian y Esther y Tina, decimos vos dos. Y dice, qué maravilla, que la enamora sentirlos a vosotros, dice Miriam. Verdaderamente, sabes, a los que estamos un poco más heredados de vosotros, nos viene muy bueno sentir mancebos que laboran tanto como vosotros. Y
mismo como dicho Brian, todos tenemos en la alma la mansebés, ama vosotros al tenerse en las caras. De Guatemala tenemos saludos, de Centroamérica, dice, a mí me parece que Tina está como una soldada que protege a nuestra lengua en muchos campos. Felicitaciones, y este nombre, Ida Ben Romano, que la vamos a tener también en curto en nuestros encuentros. Más saludos de YouTube. Gustavo, que nos dice hola desde Uruguay, como siempre os acompaño los domingos, días de Alhad. Nelia El Hadev, que está en Sao Paulo, en Brasil. Daisy Braverman, nuestra querida amiga, que está en New York, y dice a Tina, Brian, y como siempre a Liliana y Marcelo, qué placer ver y sentir a Tina, malgrado que sea virtualmente. Bueno, es una posibilidad, no podemos estar en todas partes, ama podemos estar aquí, en nuestra comunidad de los encuentros de Alhad. Carla Bermos manda saludos de San Diego, un encuentro en Diamantado, dice Adrián. Doña Esther Ruth es toda una erudita. Bravo, Tina. Merci. Gloria, nuestra querida amiga Gloria Acher, muchas gracias, dice Tina, Brian, Liliana y Marcelo, por este encuentro tan interesante. Más al bueno, Tina, por tus esfuerzos en tantos campos, de Yad Vashem a libros para criaturas, para adelantar nuestra lengua, no solo para adelantar, sino para verdaderamente tener este senso de que la lengua está viva. Que está viva es esto, cuando encontramos que se hacen cosas nuevas que no existían de antes, que está muy hermoso estudiar todo lo que ya tenemos muchos materiales valuosos de investigar todavía, ama que jóvenes estén abriendo campos nuevos con la cabeza nueva que tienen, está muy, muy, muy hermoso, y yo también te gracias mucho a ti, Tina, y a Brian, que también labora mucho por esta cultura y por esta lengua. Tenemos saludos de San Pedro en Honduras, de Betsabe Gómez. Aquí nos aclara Eduardo Kolbermurs, está cerca de Múnich, en Alemania. Ahora ya tenemos conocido un lugar que no conocíamos. Dice, a ver, bueno, y el da al cabo, querida Tina, ¿cómo se trocó tu vida antes y después? ¿Cuánto tiempo piensas continuar con tus laboros? Y nos manda saludos. Antes y después de, no sé de qué. No, creo que es de empezar el judío español y después de empezar. Ok. Creo que es lo que quiere decir. Okay. La verdad es un problema, porque cuando tienes más de una lengua aquí, ya no funciona absolutamente nada. Te manca un verbo en inglés, lo vas a meter en francés, y yo que estudié en otras lenguas, es más difícil para mí. Cuando me manca un verbo en judío español, automáticamente el meollo lo quiero meter en italiano, porque no lo quiero meter en español moderno. A veces este verbo existe y estoy buscando la versión afrancesada del verbo y quizás no existe, y debo buscar uno que es en turco, yo no sé turco, entonces que es más difícil. A pesar de lenguas es muy bueno, es mucho laboro y también es difícil. ¿Y para cuándo pone cuánto tiempo pensás continuar? No te vayas, te quedas. No, yo voy a continuar hasta al cabo de los días. A mí esto me place. La demanda de Miguel, seguro, la historia de los sefaradín, hablas muchas lenguas. No, esto yo también quería decir, porque me parece que nuestra lengua también nació de esto, de no tener verbos en la lengua española y meter verbos de otras lenguas. Así que esto que contas de que cuando no te viene el verbo, o verdaderamente es una cosa que uno quiere nombrar que no existe en judío español, la mete en la lengua que viene al tino.
Es la historia Jalis de los sefaradí. Esto, Es ser claro que sefaradí. sí. Bueno, vamos a escapar. Hermoso de conocer. Nombraste otros mancebos. Ya vamos a anotar estos nombres de mancebos para convidar en otros encuentros. Merci, Brian, por este encuentro, por tu musafira tan hermosa que tenemos, porque además de inteligente y laboradora, es una hermosura de mirar. Merci, merci. Y queremos explicar un poquitico algunos que nos demandan siempre. Los encuentros de Al-Had es una actividad colaborativa entre 13 instituciones. Y es por esto que cada semana presentamos un balabay nuevo y él es el encargado, el balabay o la balabaya, de escoger el sujeto junto con su musafir, musafira o musafires, unos cuantos. Y no, mi rol aquí es que yo soy la organizadora de los encuentros, además los presento a ellos y por esto es que hacen ellos todo el programa. Así que los que tenían dudas de cómo es esto y a quién appartiene, hoy el encuentro está organizado por Brian de la parte de los Shadarim, que también nombró Tina y que Tina también es parte de ellos. Así que un poco para explicar a los que demandan cómo es esto y no saben a quién appartiene. Cada semana appartiene el encuentro a una otra institución. Mismo que organizamos desde el Centro Cultural Sefarad. Así que merci mucho a todos los que están aquí, en especial a Brian y a Tina, que nos enteramos y conocimos esta personalidad tan hermosa y activa en el campo del ladino como es Tina. Como cada semana me voy a esparcir de vosotros presentando la próxima semana. Sí, vamos a tener en junto no solo que voy a organizar el encuentro, sino que seré la balabaya porque le toca al Centro Cultural Sefarad en este día. Tengo convidada a Graciela Teva, escritora, música y sefaradí de Buenos Aires, y ella nos va a contar también cómo labora desde hace tantos años en la cultura sefaradí y en la música. Esto será el próximo día de Al-Had, 23 de abril, en las horas de cada semana. Y más información sobre el encuentro lo tenéis en sefarad.com buscando el mismo reclamo que se ve en el ecrán ahora. Los filmos y los pasados 124 ya el día de hoy los tenés en el canal de youtube.com/sefarad, o mismo podés encontrar estos programas y muchos más en sefarad.com/tv. Y si nos queréis dar vuestro ayuda, podéis entrar en sefarad.com/encuentros. Será muy engraciada vuestra colaboración. Nombramos antes un poco el día 18 de abril, ahora en 2 días, será el día del recuerdo de la Shoah, Yom HaShoah. Hay muchas actividades en todo el mundo. Vos encorajamos a participar de este día del recuerdo de este negro hecho que aconteció a todos los judíos. Bueno, como cada semana, vos quiero sueltar semanada buena, que estés sanos y regios todos, y al vernos el próximo Al-Had. Todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré. Shalom, semanada buena. Gracias, Tina. Gracias, semanada buena. Gracias a todos. Semanada buena. Ahí estoy. Shalom, Aldo. Al vernos.